dar inicio con la primera ponencia, que la presenta el maestro Carlos García López. Carlos García López fue jefe del Departamento de Procesos Técnicos de la Dirección General de Bibliotecas. Actualmente desempeña el cargo de subdirector técnico en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM del 2008 a la fecha. Fue coordinador de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas de 2006 a 2008. Es autor de libros y publicaciones. Ha contribuido con su participación en congresos, mesas redondas y conferencias del ámbito bibliotecario. También ha impartido diversos cursos a través de su trayectoria académica. Emilio Ramírez Cravo es licenciado en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido cursos sobre control de autoridades en el Colegio de Sonora, en el de Michoacán y en la Universidad de Guadalajara. Ha sido también instructor en el curso en línea Uso didáctico de las tecnologías de información y comunicación que imparte la UAEF UNAM. Actualmente se desempeña como técnico académico en la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, colaborando en la creación del catálogo de autoridades de la UNAM. Bien, vamos a dar inicio a su presentación. Antes de iniciar, sí quisiera indicar, por decir que al sistema LibreUNAM nos quedamos muy cortos con los cambios que hemos realizado, porque la mayoría de ustedes son muy jovencitos, yo creo que no tienen conocimiento de que en LibreUNAM anteriormente, cuando se hacían los registros, eran en tarjetas. Cuando se automatizó, todo esto se escribía porque los teclados no tenían minúsculas, entonces todo se escribía en puras altas. El primer cambio que nosotros llegamos a hacer a LibreUNAM fue cambiar todo a bajas. Lo único que pudimos hacer con la automatización que nos ayudó fue dejar la primera letra de cada campo con mayúscula. Posteriormente, ya una vez que los sistemas nos lo permitieron, empezamos a hacer modificaciones de pasar todos los nombres propios a mayúsculas, pero en la primera etapa, esa etapa era muy difícil hacerla para que el sistema identificara los nombres propios, a qué letra le voy a poner mayúscula o a qué letra le voy a poner acentos. Entonces todo ese tipo de cambios los hemos hecho. Otro de los cambios que empezamos a hacer igual y que estamos regresando a esos tiempos de las tarjetas es que, si ustedes recordarán, en los catálogos recurríamos y contábamos con registros de autoridad, tanto de autor como de tema, que siempre nos iban guiando en las tarjetas para localizar a un determinado autor o un determinado tema, porque siempre encontrábamos esa tarjetita que nos decía tal tema, véase tal, y siempre teníamos que ir entonces de aquí pasar al fichero a donde se encontraba la información. Lo mismo sucedía con los autores. Este autor estaba escrito de una forma, háganlo, se encuentra ahora bajo esta forma. Ahora con los registros de autoridad, que también nosotros ya habíamos empezado a trabajar desde hace algunos años, lo que hicimos fue, para poder realizar cambios en LibreUNAM, nosotros, al tener esos registros de autoridad, los ingresamos al sistema, y el sistema nos ayudó a cambiar muchas de esas variables de los nombres en el sistema. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que funciona prácticamente el hacer un registro de autoridad? El hacer un registro de autoridad no nada más es escribir algunos elementos y digamos, ya tengo un registro de autoridad para dar en mi catálogo un punto de acceso específico, y ahí quedó muy bonito y tenemos más información acerca del autor. Pero ¿cómo va a repercutir en los registros bibliográficos y cómo va a impactar también en el autor? Entonces es un pequeño ejercicio
que este pequeño ejercicio de cierta manera también lo estamos llevando a todos los catálogos de la Dirección General de Biblioteca, a todos le estamos poniendo catálogos de autoridad, a todos le estamos poniendo de autores y de temas, ante autores a los que tengan, ¿no? Si no, pues nada más temas. Entonces aquí les pongo un ejemplo de un registro de autoridad de RDA, que son los registros que nosotros ya estamos empezando a trabajar. Y en este caso hacemos un registro de Rafael Navarro González, en el cual ponemos información relevante porque consideramos que es de interés para una comunidad. En este caso estamos poniendo la institución donde él trabaja, su lugar de afiliación, datos personales del autor, igual donde trabaja, su correo electrónico. En la parte del web ustedes verán también su página del mismo. Ahorita lo omitimos para no saturar el ejemplo. Estamos poniendo sus líneas de investigación, porque para los investigadores es muy importante qué es lo que están trabajando, qué líneas trabajan, para tener comunicación con algunos otros investigadores. Necesitan saber en un momento en dónde están trabajando. En este caso, él trabaja en el Laboratorio de Química de Plasma y Estudios Planetarios, Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos igual el género, los idiomas en los que él publica, los nombres variables con los cuales él escribe en diferentes publicaciones, y las etiquetas 670 encontramos las fuentes de donde extrajimos, por decir, estos nombres variables del autor. Pasamos a la siguiente, por favor. En este caso se trata ahora de una investigadora, en el cual también a los investigadores les interesa saber si un investigador ha permanecido en un solo lugar o ha ido cambiando de entidad donde ha ido elaborando. ¿Por qué? Porque en esas entidades también ha publicado, y toda esa información les interesa recuperar. Y en la otra pues viene siendo igual, tiene los demás datos, sus nombres variables, etcétera, etcétera. La siguiente. En este caso también tenemos, como se puede ver en estas etiquetas 400, los nombres variables de un autor que ha escrito, igual es también científico, es investigador del Departamento de Estructura de la Materia del Instituto de Ciencias Nucleares. Y la siguiente, por favor. También tenemos investigadores que cuando realizamos todo este proceso nos encontramos que el nombre completo, el nombre es José Guadalupe Pérez, y utiliza el seudónimo de Poquimejim, que muchas veces yo lo que menos me esperaba que un científico utilizara seudónimos. Y sin embargo, nos encontramos científicos que utilizan seudónimos. En este caso, ¿para qué nos sirven los nombres variables? Precisamente al usuario no importa cómo él escriba, sino que va a poder localizarlo en el catálogo bajo cualquier forma, pero todos los registros los va a encontrar bajo una forma aceptada. Si nosotros buscamos a este autor que es PO, nos aparece que existen 31 registros en el catálogo. Si vemos del lado derecho donde dice del registro de autoridad, ahí también aparece información abreviada que fue dada en el registro de autoridad, como es el nombre o la forma autorizada que determinamos poner, información personal del autor, sus líneas de investigación, su afiliación y las formas variables del nombre, para que el usuario, independientemente si no se acuerda, no es necesario que lo vea, pero si alguien tiene una duda para ver si se trata del mismo autor que está buscando o si no, nada más teclea y a fin de cuentas le va a poder recuperar su información.
las siguientes. Aquí si nosotros recuperamos la información que nos dio y checamos uno de estos, aquí nos dice de los 31 que nos dio de respuesta el catálogo de este autor, de 31 artículos, seleccionamos uno, en este caso por decir de Algora, que es el número 2, recuperamos el registro y ahí vemos que este Algora fue el primer autor que viene nombrado en primer lugar en el artículo. Después estamos poniendo a todos los demás bajo las formas autorizadas del nombre, incluyendo sus lugares de afiliación. Una vez que nosotros recuperamos esto, al usuario le interesa recuperar el documento. Entonces, la intención de esto es de todos los artículos que en un momento determinado tenemos suscritos, es que el usuario pueda recuperar. Y entonces a través del catálogo de autoridad está recuperando la información. Si a un investigador le interesa saber cuánto ha publicado el Instituto de Ciencias Nucleares, él nada más va a poner, puede ser el instituto, puede ser un centro, un departamento, un laboratorio. Esta es ahorita una base pequeña que nada más me agarré para hacer la demostración. Entonces, si pedimos ahí cuántos tiene el Instituto de Ciencias Nucleares en esta base, nos dice que hay 45 registros. Entonces, a través de esto, el usuario va a ir recuperando la información de lo que él gusta. Pero también a él le interesaría saber qué ha publicado el instituto. Bueno, aquí en la presentación ya recuperamos y vemos los autores del Instituto de Ciencias Nucleares que participaron en la publicación de este artículo. También, si nos interesa saber con qué instituciones extranjeras han colaborado, porque les interesa saber y conocer a los autores, bueno, no conocer, sino con qué autores han trabajado, porque también pasa el tiempo, trabajaron con uno, quieren seguir teniendo ese contacto, ¿quién era? ¿Sí? Entonces es importante recuperarles esa información también. En este caso de la Universidad de Manchester, si pedimos de la Universidad de Manchester, nos dice que solamente tenemos un registro en esta pequeña base. Va a tener muchísimos más trabajos que estén trabajando en colaboración con la Universidad de Manchester. Y ahí también les está explicando a ellos qué autor es el que trabajó, y de todos y cada uno de estos autores que tienen esas líneas de investigación en común con ellos, que trabajan con los científicos de la universidad, es la información que nosotros tratamos de proporcionarles. Si se dan cuenta, por decir, aquí tenemos algunos temas que aparecen, que están en español y que están en inglés. O sea, esta parte las estamos traduciendo también, creando sus catálogos de autoridad de temas, para que así como se hizo con los autores, también puedan recuperar las distintas formas en las cuales un usuario pueda recuperar. Los investigadores, me imagino, que están muy acostumbrados a buscar también en inglés. Entonces, si ellos buscan en inglés, van a recuperar la información. Si la buscan en español, van a recuperar la información. No importa cómo lo busquen, lo importante es que la encuentren, que obtengan los documentos independientemente de las formas en que estén descritas y de todos los elementos que nosotros podamos proporcionarles para la obtención de sus documentos. Este es un registro de autoridad RDA que nosotros estamos trabajando.
y que entregamos ya a la Biblioteca del Congreso desde octubre del 2011, y que lo hacemos a través de la Universidad Iberoamericana, que es la que está llevando a cabo el proyecto Chimenea, y con la cual nosotros estamos colaborando. Nosotros hemos ya enviado, como Dirección General de Bibliotecas, una buena cantidad de estos registros ya RDA, y me imagino que el grupo que está colaborando en este grupo Chimenea, de igual manera, están enviando sus registros ya RDA a partir de estas fechas, que empezamos a trabajarlos ya en este tipo de niveles. Eso sería todo. Muchas gracias. Como pueden ver, pues nos presenta otra vez un caso ya aplicado, pues en vivo, para que pues los que apenas estamos en cuestión de este proceso, pues sirva nuevamente de modelo para ver la aplicación de lo que representa pues, este modelo conceptual de FRAD. Bien, vamos a ver, mientras abren la presentación de la siguiente ponente, voy a permitirme leer sus datos. Bueno, Isabel Espinosa es licenciada en bibliotecología y es egresada de la maestría también en bibliotecología por la UNAM. Su experiencia laboral data de 1973 a la fecha. Principalmente se ha desarrollado en bibliotecas universitarias. Se ha desempeñado como docente en el área de bibliotecología desde 1984 en el Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha impartido las materias de catalogación, es propio del tema que estamos tratando en este encuentro, y también ha impartido cursos a nivel nacional sobre el nuevo código RDA. Ha escrito varios artículos y también ha presentado ponencias en los encuentros de catalogación, principalmente sobre el control de autoridades. Actualmente pues, sigue siendo profesora y forma parte de la mesa directiva del Colegio Nacional de Bibliotecarios y de la AMBAC. Pues bien, vamos a dar inicio a su presentación con este caso también de, como lo titula, registros de autoridad en las universidades tecnológicas de México, RDA, FRA. Nuevamente, buenos días. Gracias, Evelia. Pues para mí es un placer hablarles de algo que me gusta, que me encanta, que es la organización documental. Y algo que me ha gustado siempre desde cuando vivía la maestra Escamilla era el control de autoridades, específicamente con los encabezamientos de materia. Por azares del destino me tocó ser maestra de catalogación 2 y de catalogación temática. Entonces, pues veo estos aspectos con mis alumnos. Y yo considero que el trabajo como docente en el Colegio de Bibliotecología me permite ver las necesidades en el aprendizaje de la organización documental, específicamente en la catalogación y por otra parte, considerando que pronto ya se implementará en México la nueva herramienta Recursos, Descripción y Acceso RDA. Y lo hemos estado viendo, ¿verdad? Su implementación. Y que en este código impacta el modelo conceptual FRBR y FRAC, por supuesto. Yo me voy a referir específicamente a FRAC con RDA. Por lo que la materia de catalogación 2 que se imparte en el tercer semestre de la licenciatura en bibliotecología, uno de los trabajos que se les solicitó a los estudiantes era hacer los registros de autoridad de algunas universidades tecnológicas en México, para lo cual tendrían que apoyarse primeramente en el modelo conceptual FRAC, después para la presentación de los registros en el formato autoridades, y de esa forma se dieron a la tarea de buscar información tanto en materiales impresos como en línea para poder elaborar los registros. De ahí surgió el interés para realizar una investigación más a fondo
sobre las universidades tecnológicas de México. ¿Cuántas eran? ¿Cuándo habían surgido? ¿Cuáles eran sus características? ¿Cómo estaban distribuidas en la República Mexicana? ¿Cuáles estaban afiliadas a la NUYES? Todo esto se puede revisar en la primera parte de esta investigación. En la segunda parte se analiza el modelo conceptual FRAG específicamente para el caso de las entidades corporativas, desde la definición, los atributos, hasta sus relaciones. Con la finalidad de poder entender por qué debemos ahora agregar más datos en los registros de autoridad para las entidades corporativas, en este caso ya en la práctica de elaboración de registros de autoridades de las universidades tecnológicas. En la tercera parte de la investigación, ya entrando en materia del nuevo código RDA, se establece la relación de las etiquetas MARA autoridades con los capítulos RDA en el cuadro número 3, lo cual justifica el por qué se están generando estas etiquetas. Después se pasa a los criterios a considerar en la elaboración de los puntos de acceso controlado, porque había algunas que como parte del nombre incluían las ciudades, y estas eran poco reconocidas a nivel internacional, por lo que se elaboró un listado que nos indicara cuántas de ellas tenían estas características. También había otro grupo que dentro del nombre de la entidad corporativa incluía el Estado de la República Mexicana, que en este caso es más reconocido. Todo ello con el fin de elaborar registros de autoridad de puntos de acceso controlados de las universidades tecnológicas, considerando tanto el modelo conceptual FRAG y el nuevo código RDA. El ejemplo que se detalla es el de la Universidad Tecnológica de Altamira en Tamaulipas. Esto es a modo de ejemplo cómo se llevaría a cabo cada uno de estos registros, ¿no? Que en este caso son 69 universidades tecnológicas, cada una tendría un registro, pero vamos a ver uno solo, no da para verlos todos, ¿no? Y bueno, vamos a empezar, considerando que yo considero que esta investigación servirá a los docentes y estudiantes en la enseñanza e implementación del nuevo código RDA, así como la elaboración de registros de autoridad de las entidades corporativas conforme a tomar autoridades. Y ahora sí empezamos. Y si me da la primera diapositiva. Yo la pasé. Perdón, yo pensé que usted la pasaba. ¿Y aquí cómo le pongo? Como ven, no soy muy buena para esto, ¿no? Ay, sí. Es mi cuarto. Antecedentes, ¿no? Para conocer un poco las universidades tecnológicas. Con base en las experiencias de algunos países como Francia, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y Japón, el gobierno federal decidió la realización de un proyecto que a través de estudios específicos permitiera la definición de un nuevo modelo pedagógico de tales características que hicieran posible crear una opción de educación superior alternativa a las tradicionales licenciaturas. En las universidades tecnológicas no son iguales que las otras universidades, o sea, sí se estudia una carrera, pero ellos obtienen el grado de técnico universitario. ¿Seguimos? Y dice, el antecedente nos dice que la idea de transferir un sistema de educación tecnológica de nivel superior desarrollado, o sea, se tomó el modelo de Francia desde 1968 a las realidades socioeconómicas y educativas del municipio de Nezahualcóyotl. Devino en el establecimiento de un modelo educativo que se distinguiera por ofrecer un programa intensivo de formación de aproximadamente 3.000 horas distribuidas en 6 cuatrimestres que llevarían a la obtención del título de técnico superior universitario. O sea, aquí ellos logran este título. ¿Seguimos? Dice, ¿pero qué quiere decir TSU? Quiere decir el grado de educación superior de nivel 5B2 de la clasificación internacional normalizada de la educación, CINE, cuyo antecedente obligatorio es el bachillerato o equivalente. ¿Seguimos? Y bueno, alrededor de la República Mexicana se han creado diferentes universidades tecnológicas
a partir de 1991. Aquí este cuadro lo saqué de un libro donde viene por sexenios, de 1988 a 1994. Seguimos. Es que el cuadro es muy grande, ¿sí? Si ven ahí todas las que se han creado. Seguimos. Hasta el 2010, ¿verdad? Pasamos, por favor. Y bueno, ya ahora por estados, ¿verdad? Por estados, tenemos que no todos los estados de la República Mexicana tienen universidades tecnológicas. Tal es el caso de 3 estados, que son Baja California Sur, en el Distrito Federal y en Sinaloa, que no cuentan con universidades tecnológicas porque estas dependen también de la SEP. Y que varios estados tienen 1 y 2, pero es importante resaltar que Puebla tiene 6. Esto ha sido debido a las necesidades de educación tecnológica en cada uno de los estados. Y por eso se han venido creando de esta manera, ¿verdad? Bueno, seguimos. Seguimos, todas estas son en los diferentes estados, ¿verdad? Seguimos. Y bueno, finalmente son 69 universidades tecnológicas que hay actualmente en la República Mexicana. Entonces, seguimos. Bueno, perdón. Estas dependen de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, de la Secretaría de Educación Superior, de la Subsecretaría de Educación Superior, de la Secretaría de la Educación Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno de México. ¿Por qué decimos todo esto? Porque todo esto nos va a servir para elaborar los registros. O sea, porque efectivamente nosotros, de acuerdo a las necesidades del usuario, debemos de considerar todos estos aspectos. No es lo mismo un registro de autoridad que un registro bibliográfico. En un registro de autoridad tenemos que hacer una investigación más exhaustiva. ¿Con qué? Con recursos impresos y con recursos en línea, ¿verdad? Y entonces también tenemos aquí otra información que solamente 10 de ellas dependen de la ANUYES, que están afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la ANUYES tiene sus propios requisitos para que puedan incorporarse. No es así de que ahorita yo ya quiero y me inscribo o pago mi membresía y ya. No, tienen que cubrir ciertos indicadores para poder entrar a la ANUYES. O sea que es un plus, ¿no? ¿Seguimos? Y bueno, ya entrando en materia de FRAP, ¿verdad? Dice, ¿qué nos dice FRAP sobre un registro, sobre una entidad corporativa? Dice, es una organización o grupo de individuos u organizaciones identificadas por un nombre particular que actúan como una unidad. O sea, ¿ha cambiado la definición? ¿Realmente ha cambiado de RCA2 a FRAP? No, sigue siendo lo mismo, ¿no? Fue lo que nos enseñaron desde hace muchos años y lo que sigue siendo vigente en FRAP. A los nombres personales y entidades corporativas se les denomina entidades y los nombres de esas entidades pueden ser controlados en un registro de autoridad y vinculados según sea necesario como registros de autoridad a los registros bibliográficos o de fondos. Lo que decía hace rato el maestro Jorge. O sea, debe de haber una vinculación entre los registros de autoridad y los registros bibliográficos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué datos nos dice? ¿Seguimos? ¿Qué datos nos dice FRAP que debemos de considerar como atributos necesarios para elaborar un registro de autoridad de FRAP? Pues debemos de considerar un lugar
geográfico de cualquier nivel asociado a la entidad corporativa, una fecha o rango de fechas en las que se celebra una reunión, conferencia, exposición, etcétera, la lengua que la entidad corporativa utiliza en sus comunicaciones, la dirección, las áreas de actividad, la historia y otra información asociada a la entidad corporativa. ¿Cuál otra información asociada? Está muy libre, ¿verdad? Podría ser que son afiliadas a la NUYES, ¿verdad? Esa sería otra información. Si se dan cuenta cómo todo lo que nosotros estamos investigando nos sirve para plasmarlo ya en un registro de autoridad. Bueno, y todo esto, la que sigue, todo esto tiene una relación con RDA, y entonces esta es una propuesta para hacer, ¿verdad?, de enseñanza, o sea, poner las etiquetas MAR, cuál es su nombre, su relación con RDA y los cambios sustanciales que ahora se están haciendo. Y aquí vemos, por ejemplo, en la 040 ya tenemos el subcampo E para RDA, 046 fechas especiales codificadas, o estas cuáles, como cuáles, ¿cuándo se crea esta institución? ¿Sí? O sea, ya le estamos dando muchas herramientas al usuario a través de un registro de autoridad, ¿verdad? La historia de la institución. Todo lo que investigamos puesto en un registro, ¿no? En una manera sistemática. Y luego ya tenemos, por ejemplo, la etiqueta 368, otros atributos de la entidad corporativa. ¿Que esto dónde lo vemos? Lo vemos reflejado en RDA, en el capítulo 11.6, en donde dice designaciones asociadas con la entidad corporativa. Y así cada uno de estos, ¿sí ven? Su relación etiqueta, su relación, el nombre de la etiqueta, su relación con RDA y a qué se está refiriendo. O sea, esto lo podemos hacer cotidianamente, ¿verdad? Y bueno, finalmente, tenemos que normalizar estas instituciones. Y entonces aquí tenemos un problema, ya viéndolas conjuntamente, ya viéndolas todas, vemos que unas instituciones tienen el nombre de la ciudad en la que se encuentran. Si nosotros ponemos Universidad Tecnológica de Altamira, ahí sí que bueno, Altamira, ¿dónde está? ¿Verdad? No lo encontramos, no sabemos, ¿no? Y nosotros aquí en México, imagínense en otros países. ¿Sí lo saben? Sí, muchos lo saben. Bueno, es que son muy expertos, perdón, me equivoqué de foro. Seguimos. Bueno, la que sigue, por favor. Entonces, la propuesta fue de que todos los que tuvieran nombres así, Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, de la Huasteca Hidalguense, Universidad Tecnológica de la Selva, pues ¿de cuál selva? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, teníamos que ponerle un identificador, en este caso un diferenciador, algo que la precisara, que la normalizara. En este caso, yo propongo que sean los estados de la República, que eso sí todos los conocemos, ¿verdad? Y en el caso, por eso hay un cuadro, el cuadro 4, ¿verdad?, que tiene los nombres de los estados. Y cuando ya las universidades tecnológicas traigan Universidad Tecnológica de Aguascalientes, de Campeche, agregarles México para hacerlas más recuperables. Y finalmente, estas son, aquí ya son con la designación del país, porque todo esto nos los marca FRAR, todo esto nos los va indicando, todo esto es por regla, y en RDA también lo encontramos, cada una de estas partes. Y finalmente aterrizamos, ¿verdad? Si nos vamos al último. Finalmente aterrizamos en un registro de esta manera, una 040 con un subcampo E, agregamos 368 donde decimos a qué es la institución que estamos registrando, ¿verdad? Estamos diciendo que es una institución de educación superior, donde se encuentra,
le estamos dando su correo, su página web, ¿verdad? Su correo para el contacto, si quieren saber más, la 372. Vean cómo toda la investigación que hicimos sobre estas instituciones, cómo se ve plasmada sistemáticamente y en forma tan rápida, ¿verdad? Para que el usuario, de golpe y porrazo, como digo yo, ¿verdad?, entienda y sepa, ¿verdad?, a quién depende. Aquí vemos todas las 410, lo que decía el compañero en la mañana, que no estamos pensando en el usuario. Sí estamos pensando en el usuario, ¿verdad?, que depende de la Secretaría de Educación, de la Subsecretaría, de la Coordinación, etcétera. Por donde él quiera buscarla, la va a encontrar. Si ven, en este caso, si seguimos, en este caso no hay 500, porque las instituciones son muy jóvenes, ¿no? Son recientes, no hay cambios de nombre. Pero estos mismos registros podemos irlos retroalimentando con más investigación en el momento que haya cambios de nombres, ¿verdad? Que en determinado tiempo se llamó de una manera y ahora se llama de otra. Y luego la 678, de donde sacamos la información, cuándo se creó, cuándo fue creada esta institución, y la 670, que son evidencias de dónde sacamos toda esta información, de dónde la recopilamos. Finalmente, las conclusiones a las que yo llego son que las universidades tecnológicas de México son instituciones de educación superior con la participación del gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública y el gobierno estatal, que ofrecen licenciaturas las cuales se cursan en 2 años con el fin de obtener el título de técnico superior universitario para incorporarse al mercado laboral y poder realizar más adelante una licenciatura de más años. Actualmente se han fundado 69 instituciones de este tipo en los estados de la República Mexicana, excepto en Baja California Sur, el Distrito Federal y Sinaloa. La elaboración de los registros de autoridad de las universidades tecnológicas mexicanas requieren de una búsqueda de información tanto en materiales impresos como en línea que arrojen datos que nos lleven a elaborar puntos de acceso controlados de acuerdo con el modelo conceptual FRAD y también de acuerdo al nuevo código RDA. Se pudo observar que tanto en los catálogos de autoridades de acceso libre, como son el de la Biblioteca del Congreso y LibroUNAM, aún no se tiene un gran número de registros de autoridades de las universidades tecnológicas, por lo que este trabajo puede contribuir para elaborar con exhaustividad los registros de estas instituciones. El modelo conceptual FRAD y el nuevo código RDA nos indican los datos necesarios en la elaboración de puntos de acceso controlado y puntos de acceso variantes que permitirán al usuario recuperar la información en forma impresa. Esta investigación permitirá a los estudiantes y docentes conocer el modelo conceptual y el código RDA para el caso de entidades corporativas y su aplicación en la elaboración de registros de autoridad para las universidades tecnológicas de México. Se utilizó el metadato MARC Autoridades en la elaboración del ejemplo del registro de autoridad de la Universidad Tecnológica de Altamira, pese a que actualmente se están viendo la posibilidad de utilizar otros metadatos que tomen mayor ventaja del potencial RDA. Y después de haber tomado mi curso con Jim Grieber, pues me queda que la próxima ponencia sea control de autoridades con metadatos, ¿verdad? ¿Qué les parece? Muchas gracias. Otro caso ya aplicado con este modelo, y pues los participantes, los asistentes ya tendrán sus preguntas sobre todos estos 2 casos para cómo se ha llevado a aplicar. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente presentación con el licenciado Miguel Ángel Farfán Caudillo, quien nos va a presentar su trabajo sobre puntos de acceso y autoridades, algunos elementos a considerar en la Biblioteca Nacional de México. Bien, él tiene estudios, es licenciado en Sociología, con
la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán. Cuenta con estudios de maestría en lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su experiencia laboral pues, ha sido en la Biblioteca Nacional, sobre todo en el Departamento de Servicios al Público, en el que pues, ha podido detectar todas esas necesidades que tienen los usuarios para recuperar la información. Entre sus artículos publicados con este tema que estamos abordando en el encuentro, ha hablado sobre armonización y normalización de la descripción bibliográfica, también sobre la bibliografía mexicana, normalización y calidad de los datos bibliográficos, descripción y acceso al recurso, recepción crítica e internacionalización de un nuevo código. Lo parte de la Biblioteca Nacional y sobre las reglas de descripción y acceso al recurso, aspectos relevantes y catalogación de Internet en la Biblioteca Nacional de México. Pues con esta presentación va también a seguir abordando sobre este tema de modelo conceptual FRA. Muchas gracias, Evelia. Bueno, comienzo agradeciendo haber sido convocado a participar en este 7º encuentro de catalogación y metadatos. Es una oportunidad que se da uno para reflexionar y pues también intercambiar opiniones con muchos colegas. Entonces comienzo. Puntos de acceso y autoridades, algunos elementos a considerar en la Biblioteca Nacional de México. Introducción. La contribución de la Biblioteca Nacional de México a la normalización bibliográfica de encabezamientos de materia ha sido relevante y reconocida en el panorama de la bibliotecología de nuestro país. La lista de encabezamientos de materia de Gloria Escamilla González fue su aportación principal en constituirse en ejemplo normalizador y herramienta utilizada por bibliotecarios al asignar temas a los libros y documentos que se catalogaban en muchas bibliotecas mexicanas. La Biblioteca Nacional de México comenzó en 2004 a crear registros de autoridad en una base de datos exclusiva y desde 2008 se pueden consultar en su catálogo de autoridades. Actualmente es visible su presencia e interacción con el catálogo bibliográfico público en línea Nautilo. Además, hasta agosto de 2012 se han creado alrededor de 49.200 registros de autoridad de nombres de título, uniforme, persona, organismo corporativo, lugar geográfico y encabezamiento de materia, principalmente. Actualmente varias bibliotecas mexicanas alimentan cotidianamente sus bases de datos de autoridad, actividad que motivó a entidades bibliotecarias de instituciones de educación superior a colaborar y compartir registros de autoridad de materia que toman en cuenta el español hablado en México, cuyo resultado es el Catálogo de Unión de Autoridad de Materia. En esa línea colaborativa, la Biblioteca Nacional de México participa en el Programa de Cooperación de Autoridades de Nombres, NACO, por sus siglas en inglés. No obstante, se debe propiciar mayor cooperación entre bibliotecas, pues al establecer un marco cooperativo se puede lograr la homologación de registros de autoridad y aún contribuir a formular una normativa común para la creación de datos de autoridad. Próximamente habrá de utilizarse el código RDA, cuyo fundamento es el modelo entidad-relación que se formula en los documentos de 3 modelos conceptuales: FRBR, FRAD, FRSAD, denominados familia FRBR, a la que se suma como una extensión particular el modelo FRBR orientado a objetos, FRBR subíndice OO. Adicionalmente, en virtud de la responsabilidad de la Biblioteca Nacional en la preparación de la bibliografía mexicana, se ubica la importancia de las directrices para el acceso por materia en las bibliografías nacionales. De acuerdo con lo anterior, el presente texto expone elementos generales acerca de los datos de autoridad en las normas, modelos y directrices mencionados. RDA es una norma de contenido que ofrece un marco flexible y extensible para la descripción de recursos producidos y distribuidos mediante tecnologías digitales, aunque también es instrumento compatible con reglas de catalogación de recursos creados en formatos no digitales. Además, establece una clara separación entre los datos y la forma de su presentación. RDA toma en consideración las normas de metadatos utilizados en comunidades no bibliotecarias, archivos, museos, editoriales, web semántica, etc., y se fundamenta en la integración de principios, conceptos y normas utilizados en la creación de datos y la descripción de recursos, RCA2 y diversas tradiciones catalográficas. Igualmente postula los principios que rigen la descripción y el acceso al recurso: diferenciación, suficiencia, relación, representación, precisión, atribución, uso común o práctica y uniformidad.
El principio mayor que fundamenta la catalogación y la creación de los datos es el interés del usuario. RDA contiene los elementos correspondientes a los atributos de las entidades, capítulos 1 al 16, y los elementos concernientes a las relaciones entre entidades, capítulos 17 a 37. Se organiza alrededor de los objetivos o tareas básicas que ayudan a los usuarios a identificar y relacionar los recursos que necesitan de las bibliotecas. Separa los elementos de los objetivos y proporciona reglas sobre qué elementos se necesitan para identificar entidades e instrucciones de cómo agrupar elementos para crear puntos de acceso en los registros bibliográficos y de autoridad. Acerca del acceso, RDA define 3 categorías. Punto de acceso, que refiere a un nombre, término, código, etcétera, bajo el cual la información relativa a una entidad puede encontrarse. Punto de acceso autorizado, que remite a un punto de acceso normalizado que representa una entidad, es decir, para su creación se utiliza una forma preferida del nombre de una entidad. Y punto de acceso variante, una forma alternativa al punto de acceso autorizado que representa una entidad. Complemento de estas categorías de acceso es el apéndice E, registro de sintaxis para el control de los puntos de acceso, que explica la concordancia de los puntos de acceso en RCA2 y RDA, y provee criterios sobre puntuación, establecimiento de referencias de BAC además y explicativas. También incluye un mapa de los campos y subcampos variables definidos en el formato MARC 21 para los datos de autoridad y los elementos correspondientes en RDA. El diseño de RDA se alinea con los modelos conceptuales de datos bibliográficos y de autoridad desarrollados por IFLA, y aunque actualmente la instrucción 0.3.1 solamente menciona FR, BR y FRAT, es inevitable que en un futuro cercano se contemple FRCAD u otros modelos. Familia FR-BR. La implementación exitosa del código RDA tiene como condición indispensable conocer el modelo conceptual que lo sustenta, es decir, el modelo de entidad-relación que identifica entidades y sus atributos y define relaciones entre entidades. El modelo original FR-BR y los modelos que representan su extensión y ampliación FRAT y FRASAT son un conjunto denominado familia FR-BR, pues conforman un modelo conceptual general, aún en desarrollo y en proceso de consolidación. Para formular el modelo más general se han tomado diferentes decisiones de modelización durante el desarrollo, independiente de cada parte del modelo, y se espera que FR, BR, FRAT y FRASAT tengan que unificarse y desarrollarse hacia un nuevo modelo consolidado. El conocimiento del modelo implica primeramente identificar las entidades bibliográficas de interés para los usuarios de la información en un campo o materia específico, seguida de la identificación de las relaciones entre esas entidades, así como las principales características o atributos de cada entidad. Bueno, voy a omitir hablar sobre FR-BR, más o menos se conoce, entonces voy a entrar a mencionar algunos elementos sobre FRAT y FRASAT y FR-BR orientado a objetos. FRAT. Los datos de autoridad en FRAT se definen como el conjunto de información sobre una persona, familia, organismo corporativo u obra cuyo nombre se utiliza como base para un punto de acceso controlado. El propósito principal del modelo es proporcionar un marco para el análisis de los requisitos funcionales para los tipos de datos de autoridad que requieren el mantenimiento del control de autoridades y el intercambio internacional de datos de autoridad. El modelo se centra en los datos, independientemente de la forma en que puedan ser empaquetados, por ejemplo, en registros de autoridad. El modelo FRAT declara un nombre o identificador específico puede ser la base para un punto de acceso controlado. Relación es la base para. Y a la inversa, un punto de acceso controlado puede basarse en un nombre o identificador. Relación se basa en. Asimismo, describe 4 grandes categorías de relaciones presentes en los datos de autoridad. Relaciones genéricas, asociado con, entre entidades, es decir, asociaciones entre entidades bibliográficas y los nombres por los que dichas entidades son conocidas y los identificadores asignados a estas entidades. Las entidades se denominan, es decir, son conocidas por los nombres de estas que están asociados a ellas. Además, dichas entidades pueden tener asignados identificadores. 2. Relaciones que se dan entre casos concretos de las entidades representadas. Relaciones entre entidades, persona, familia, organismo corporativo y una obra. Relaciones que se ven comúnmente reflejadas en la estructura de referencias del registro de autoridad de nombre, título y nombre, título. 3. Relaciones entre una instancia o caso específico de persona, familia, organismo corporativo y obra.
por una parte, y un nombre específico por el cual la entidad sea conocida, por otra. 4. Relaciones entre instancias o casos específicos de la entidad o punto de acceso controlado que se reflejan en la estructura de enlaces integrados en los registros de autoridad, por ejemplo, una relación de lengua paralela o de escritura alternativa entre dos puntos de acceso. También es posible definir relaciones adicionales entre puntos de acceso controlados para los nombres de entidades bibliográficas y puntos de acceso para el número de clasificación o término de materia correspondiente a la misma entidad, e incluso establecer relaciones con la versión digitalizada de una entidad al asociar el punto de acceso del nombre con el identificador de la entidad. Perdón por la prisa, pero deseo acabar las cartillas que traigo, que son 10. Entonces, en FRAD se definen las tareas del usuario: encontrar, identificar, contextualizar y justificar. Y se establecen dos nuevas entidades, reglas y agencia. En virtud de que el registro de autoridad suele incluir información que identifica las reglas bajo las que se establecen los puntos de acceso controlados, las fuentes consultadas, la agencia de catalogación responsable de establecer el punto de acceso controlado. Bueno, esas son las consideraciones generales sobre FRASAT. FRBR indica que las entidades de los tres grupos se conectan con la entidad obra mediante una relación tiene como materia, es decir, todas las entidades y la obra misma pueden ser la materia de una obra. Por lo tanto, una obra puede tratar acerca de un concepto, objeto, acontecimiento, lugar, persona, familia, organismo corporativo, expresión, manifestación, ejemplar u otra obra. FRASAT presenta el modelo general de relaciones entre obra y su materia y define atributos necesarios para la construcción y uso de datos de autoridad de materia. Al definir los requisitos funcionales para los datos de autoridad de materia, se debe tomar en cuenta que la integración de información de vocabulario controlado con un sistema de recuperación de información ayuda a los usuarios a realizar búsquedas de materia más eficaces. Esa integración es posible cuando los datos de autoridad están vinculados a los archivos bibliográficos y están a disposición de los usuarios. Las entidades FRASAT son concepto, objeto, acontecimiento y lugar, e introducen tema y nomen. Asimismo, se distingue tema de la entidad concepto, pues tema es una superclase de todas las entidades FRBR, y nomen de la entidad, se distingue de la entidad FRAD nombre, porque nomen comprende las entidades FRAD nombre, identificador y punto de acceso controlado, definiéndose por tanto como una superclase de estas entidades. Tema se define como cualquier entidad que se utiliza como materia de una obra, y nomen es cualquier signo o secuencia de signos, caracteres alfanuméricos, símbolos, sonidos, etc., en que un tema es conocido por, se refiere a o es tratado como. El modelo FRASAT presenta una clara división entre el tema, es decir, la cosa, y la nomenclatura, la etiqueta. Para referirlo, propone una nueva relación. Tema tiene denominación nomen. Nomen es la denominación de tema. La relación tema-nomen en general se expresa como relación tiene denominación, es la denominación de, y es una relación de muchos a muchos. Debido a que un tema tiene uno o más nomens, y puede haber un nomen refiriéndose a más de un tema. No obstante, en un vocabulario controlado, un nomen debería ser una denominación de un solo tema, y los temas tienen otras posibles nomens en otros idiomas y en diferentes vocabularios controlados. En la relación obra-tema, cualquier obra tiene como materia uno o más de un tema, y cualquier tema es materia de una o más de una obra. Los términos tipo, categoría, clase, materia y nota de alcance se consideran atributos generales de tema. Además, cualquier entidad FRBR o FRAD pueden convertirse en un tipo de tema. Los atributos de un nomen son tipo de nomen, etcétera, es muy específico. Acerca de las tareas del usuario, en FRASAT se apunta que al utilizar datos de autoridad de materia, un usuario puede necesitar encontrar, identificar y seleccionar una entidad o entidades de materia, y también optar por explorar un dominio de materia, su terminología y las relaciones que existen entre temas. Así, explorar es la nueva tarea del usuario introducida en FRASAT. FRBR orientada a objetos. FRBR, diseñada originalmente como modelo de entidad-relación, se ha dirigido hacia una reformulación específica como modelo orientado a objetos. Por tal motivo, en la actualidad hay dos versiones diferentes del modelo FRBR.
FRBR entidad relación y FRBR orientado a objetos. El modelo FRBR orientado a objetos es una extensión del modelo conceptual de referencia para la documentación, conocido comúnmente como SIDOC-CRM, y ontología formal destinada a captar y representar la semántica subyacente de la información bibliográfica. Pretende facilitar la integración, la mediación y el intercambio de información bibliográfica y museística, adoptando los conceptos FRBR en implementaciones con especificaciones funcionales y ambientes diferentes. Además, la comprensión actual del modelo FRBR ya no se limita a designar exclusivamente funcionalidades o requisitos, sino que también alude a la semántica de los registros bibliográficos. La armonización de ambos modelos, FRBR y SIDOC-CRM, permite extender el alcance de SIDOC-CRM hacia la información bibliográfica, y para FRBR representa una extensión a comprender los conceptos inherentes a los materiales de cultura. Por lo tanto, el principal objetivo de FRBR orientado a objetos es alcanzar un punto de vista común sobre la información del patrimonio cultural con respecto a modelos, normas, recomendaciones y prácticas, pues las bibliotecas y museos son instituciones de la memoria. Ambas preservan objetos de patrimonio cultural e información de esos objetos y frecuentemente comparten usuarios. FRBR orientada a objetos considera cualquier elemento de información como una propiedad o relación entre dos clases. Así, en lugar de los conceptos FRBR, entidad relación, FRBR orientada a objetos utiliza las categorías clase y propiedad y formula sendas declaraciones. Ya hemos visto aquí, como lo decía en la mañana la maestra Ana Cristán, ya ahora se habla de declaraciones, y entonces en FRBRO se habla de declaraciones de clases y de propiedades. Este modelo FRBR orientado a objetos ha tenido varias versiones. La versión que yo consulté es la versión 1.0.2 de FRBRO orientado a objetos. Contiene una descripción del modelo orientado a objetos con una declaración de 33 clases, 31 propiedades y 8 propiedades de clase, y un mapeo FRBR entidad relación a FRBR orientado a objetos. Puesto que FRBR orientado a objetos es un modelo armonizado, refiere 45 clases y 45 propiedades de SIDOC-CRM. De particular relevancia es el apéndice con la modelización de la creación de identificadores y las respectivas clases y propiedades SIDOC-CRM referidas en el modelo FRBRO orientada a objetos de creación de identificadores. La declaración de clases comprende la identificación de superclases y subclases, definición o nota de alcance del concepto representado en cada clase, ejemplos y propiedades. De manera análoga a la declaración de propiedades, la declaración de propiedades comprende dominio y rango, superpropiedades y subpropiedades, cuantificación, nota de alcance y ejemplos. Las propiedades se declaran en su aplicación entre un dominio y un rango, esto es, enlazan una instancia de la clase que sirve como dominio u origen del enlace con una instancia de la clase que sirve de rango o destino del enlace. Y las propiedades CLP o clases de propiedades son propiedades físicas que se aplican a una entidad abstracta únicamente a través de los objetos físicos que la ejemplifican. Fundamental es la declaración de clases FRBRO relacionadas con el tiempo, que a partir de las clases SIDOC-CRM, E65 creación, E12 producción y E13 asignación de atributos, se declaran las clases FRBRO orientadas a objetos, F8 acontecimiento, F27 concepción de la obra y F28 creación de la expresión, F29 acontecimiento de la grabación, F30 acontecimiento de la publicación, F32 acontecimiento de soporte, F33 acontecimiento de la reproducción, etc. Respecto al control de autoridades, de manera análoga a como se presenta en FRASAT, donde tipo y nota de alcance son definidos como atributos del tema, FRBR orientado a objetos refiere la clase SIDOC-CRM E55 tipo, que comprende los conceptos denotados por términos de tesauros y vocabularios controlados, utilizados para caracterizar y clasificar instancias de clases CRM. Las instancias de E55 tipo representan conceptos en contraste con las instancias de E41
denominación o apelación que se usan para nombrar instancias de clase CRM. E55 tipo es la interfaz del modelo conceptual de referencia para ontologías y tesauros específicos. Bueno, voy a terminar aquí lo del FRBRO, y como el tiempo se agotó, nada más voy a mencionar que el otro apartado que tenía aquí es el de acceso por materia y bibliografía nacional. El elemento más importante del acceso por materia en bibliografía nacional es que adopta los conceptos FRSAD y fundamentalmente ese es lo destacable que tiene consecuencia con todo lo que he venido tratando. Agradezco la atención y pues muchas gracias. Mi tiempo se agotó. Una vez más, ¿verdad? Estas cuestiones teóricas que tenemos que tomar en cuenta para hacer este tipo de registros y luego ya llevarlas a cabo a la práctica. Bien, pues vamos a continuar con el siguiente trabajo presentado por la maestra Sofía Pinto Campo. Ella es licenciada y maestra en bibliotecología por la UNAM. Cursa actualmente el doctorado con el tema El impreso en México, siglo XVII, cultura e imprenta. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas aquí en la UNAM. También es profesora de asignatura definitiva en el Colegio de Bibliotecología. Sobre su asignatura radica en la organización bibliográfica y documental y catalogación descriptiva. Es integrante del Seminario de Investigación de Organización Bibliográfica y Documental aquí en este instituto en el que estamos. Sus publicaciones son diversas, entre ellas son las de Consulta Mexicana sobre el siglo XVI al XX, que están en prensa, y la Biblioteca Nacional de México de 1821 a 1829. Tiene más de 30 artículos y capítulos de libros publicados sobre catálogo colectivo, catalogación del libro antiguo, la Biblioteca Nacional, José María Vigil y la bibliografía, aportaciones de la Biblioteca Nacional a la bibliotecología, entre otros. Pues bien, vamos a ceder la palabra a la maestra para que nos presente su trabajo. Muy buenas tardes. Pues primero quiero iniciar dando las gracias al doctor Felipe Gilberto Martínez Arellano por su invitación y bueno, por que todos están aquí y por que yo también estoy aquí. Bien, este es un trabajo que voy a presentar, es un trabajo todavía, digamos que apenas inicia, es preliminar, tiene dos objetivos. Por un lado, que me sirvan las clases del colegio, en donde soy maestra de organización bibliográfica y documental, y en catalogación descriptiva, en donde tenemos encomendados, imagínense ustedes, enseñar la catalogación de los diversos soportes de la información, así que tengo una tarea bastante sencilla, ¿verdad? Con este cambio con las RDA. Así que imagínense, estoy súper asustada, porque bueno, ya de un tiempo para acá tampoco estoy en el terreno de la organización bibliográfica, en la gestión de la organización bibliográfica en alguna biblioteca, puesto que pasé al área de investigación, pero pues siempre el gusanito queda y estoy en un proyecto de conformación de una base de datos que tiene como propósito formar los corpus bibliográficos de las bibliotecas coloniales que formaron la Biblioteca Nacional en 1857, de 1857, digamos, a 1900. Entonces, pues ahí, lógicamente que la aplicación de las RDA las vamos a tener. Y bueno, yo el año pasado en una conferencia que tuvimos aquí precisamente en el CUIF, con Ana Tristán y Bárbara Tiller, le preguntaba yo cuáles eran las recomendaciones respecto a la conformación de una nueva base de datos, no a partir de algo que ya se tiene, sino algo que se va a empezar a implementar, y me decía que bueno, tenía que seguir considerando las RCA2
y por consiguiente también el formato MAR 21. Entonces, bueno, pues ahora sí que todavía no se puede abandonar del todo esto, ¿no? Entonces, esta ocasión quiero compartir un poquito acerca de lo que estoy trabajando del libro antiguo y que lógicamente he tenido que ir revisando y tratando de mapear pues estos cambios. Es poco todavía lo que llevo, pero bueno, pues ahí les va, ¿no? Bien, dice, la aparición de las Rule Description Access han venido a plantear nuevos desafíos en la catalogación descriptiva de los diversos soportes de la información. El libro antiguo no escapa a estos retos. La catalogación descriptiva del libro antiguo ha representado un problema particular, un problema especial para las bibliotecas que lo poseen, pues se trata por un lado de un bien cultural y por otro de un tipo de libro impreso, cuyas características discrepan con el libro que llamamos moderno, producido a partir de la revolución industrial. El libro antiguo no es un problema en lo que significa en sí mismo, sino en el sentido material es un objeto que para su impresión utilizaron métodos manuales y presentan características especiales y formales derivadas de su mismo proceso de fabricación artesanal, en cuyo papel de trapo, pergamino y tela quedó plasmada la impresión tipográfica de más de 3 siglos y medio que duró su aparición. Asimismo, las partes del libro antiguo en relación con el libro antemoderno tienden a ser distintos, a llamárseles en forma diferente, debido a esas partes también han tenido su propia evolución, pues desde la falta de portada aparece un incipit, explici, prologio, privilegio, imprimatur, licencia, etc. La impresión tipográfica, presentarse a 2 columnas o más, contar con apostillas, glosas y otros elementos que se hace necesario puntualizar en los registros bibliográficos, elementos que en determinado momento dejaron de usarse. Hasta ahora las normas para la descripción que rigen la catalogación del libro antiguo solo son 2, y muy recientes en relación a la presencia del libro antiguo y al resto de las normas, las de 1980 y las de 1987. Aunque también existe una obra publicada por la Biblioteca del Congreso intitulada Description Cataloging of Rare Books, cuya segunda edición es de 1991, de la cual no hablaremos por ahora. La anticuaria aparecen cuando ya se tienen las normas generales ISBDs y la ISBD-M de monografías, la ISBD generales, y de donde partieron las RCA2. Normas y reglas en donde con cierta medida se incluye la descripción de los libros antiguos, la cual podemos decir que se divide en 2 partes. La primera señalada como la descripción de los datos identificadores del libro y la segunda encargada de la estructuración de los diversos puntos de acceso señalados para la recuperación de la información. Para fines de este trabajo solo se abordará la primera. Sin embargo, las normas específicas para el libro antiguo señaladas anteriormente, los expertos que las redactaron reconocieron aún no cumplir con toda la gama de particularidades que presenta el libro antiguo, que cubre a las obras impresas hasta 1800, como lo especifican las mismas normas en las RC2, regla 2.12. Décadas más tarde, en los países donde los medios mecánicos llegaron en forma tardía, estas normas dedicadas a regular la parte descriptiva de los datos, es decir, lo correspondiente a las 8 áreas señaladas por las ISBD. Para enfrentar las particularidades del libro antiguo y llegar a la anticuaria, se procedió a revisar las ISBD-M para observar si satisfacían su descripción, si se podían incluir descripciones necesarias en el contenido de una ISBD de monografías revisada, como notas a pie de página o normas alternativas, o si era necesaria una ISBD separada. La conclusión a estas preguntas fue contundente: trabajar en una ISBD independiente, incluyendo en ella las necesidades especiales de los libros antiguos. La justificación que se dio para emprender las ISBD fue que en la mayoría de las bibliotecas los libros antiguos no es únicamente describir un objeto antiguo, sino, lo que es más importante, clarificar la transmisión del texto y los puntos que se distinguen las ediciones, dentro de los límites de un catálogo, y especialmente de un catálogo general,
No se puede recurrir a la transcripción de la portada ni llamar la atención sobre las particularidades accidentales, lo que es tarea de bibliógrafos. Pero dentro de los límites de un catálogo, tales descripciones deben figurar una transcripción detallada y precisa de dos áreas, la de título y la de pie de imprenta, y dar una imagen exacta de la extensión del libro tal como fue publicado. Quienes se encargaron de la revisión observaron las dos áreas mencionadas, de mayor complejidad, que no se resolvían con las ISBD generales ni con las ISBD monográficas, y las RCO2, dice, pretendieron cumplir con las exigencias de una transcripción exacta no solo para el orden de los elementos en la portada, sino en algunos de los casos para la puntuación, no para el uso de mayúsculas. Puede llevar a un conflicto con la puntuación prescrita y la estructurada de las ISBD, o presentar el inconveniente de justaponer la puntuación original y la prescrita. Mas los expertos recomendaron además medidas específicas para el caso del área 5, al señalar la precisión con que debía describirse. Se observa que en estas normas y reglas el libro antiguo, desde el punto de vista de bien cultural, no es considerado, aunque se amplía su uso a folletos y hojas sueltas también antiguas. Como ya se señaló, es abordado como objetos artesanales que deben describirse de tal forma que se pueda distinguir claramente los distintos ejemplares y las otras ediciones de una misma obra. Las ISBDA anticuaria, los expertos establecieron los siguientes: permitir la descripción de los libros antiguos en los catálogos generales, bibliografías y bases de datos que contuvieran registros centrados de detalle similar para libros y otro material librario de todas las épocas que se inscribieran en el esquema de las ISBD generales. Relacionar la anticuaria con todas las áreas de las ISBD generales menos la tercera. Preservar la redacción y, salvo en algunas excepciones, el orden de los elementos en la portada o sustituto de portada, y permitir opciones para la puntuación prescrita por todas las reglas y/o original. Y de manera sobresaliente, establecer la transcripción de determinadas letras, como se especifica en las RCA2, regla 2.14, que señalan transcribir las mayúsculas que han de convertirse en minúsculas de acuerdo con el uso del texto. Si el texto es dudoso, transcriba como se especifica a continuación. Aquí me van a perdonar, pero no pude cargar la imagen y pues hace rato así como que andaba tronando. La I mayúscula por la I minúscula, la J mayúscula por la J minúscula, la U mayúscula como U minúscula, pero como la B, cuando esta es la primera letra de la palabra, dice, pues no hay que hacer un reemplazo. La B mayúscula como U, pero como B, cuando esta es la primera letra de la palabra. W mayúscula como U minúscula ambas, pero como V doble, cuando esta es la primera letra de la palabra. Transcribir las mayúsculas góticas J mayúscula y U mayúscula como I mayúscula y latina mayúscula y B chica mayúscula. En estas normas encontraremos mayores especificaciones del caso, y dado que surgen de las ISBD generales y de las ISBD-M, así como de las RCA2, las ISBD-A divergen en el detalle, mas no en los principios de las ISBD y de las ISBD-M, y por consiguiente tampoco de las RCA2, que incluyen al libro antiguo en las reglas 2.12 a la 2.18, en escasas 7 páginas, intituladas Monografías publicadas antes de 1801, y en el capítulo 25, reglas 25.3, obras creadas después de 1500, y 25.4, obras creadas antes de 1500, de los títulos uniformes. Para poder observar claramente la relación entre las ISBD generales,
a partir de las cuales se desarrollaron las ISBD monográficas y las RCA2 y las ISBD anticuaria, el esquema comparativo que incluye la edición de 1987 es muy claro, que de hecho es el que tienen en pantalla. Son creo que 2 o 3 diapositivas, donde podemos observar el desarrollo vertical y horizontal de ambas normas. Ahora surge la pregunta, ¿qué recomiendan las RDA para la descripción del libro antiguo? Procedamos a entrar en el laberinto que nos plantean las Rules Description Access. Tratemos de entender las entidades y los atributos y las relaciones, no sin antes señalar que las RDA parten ahora de los principios internacionales de catalogación del 2003, declarados en Frankfurt, que vinieron a sustituir a los principios de París de 1961. El principio fundamental de un código de catalogación actual deberá ser la conveniencia de los usuarios del catálogo, por lo cual se le asignaron nuevas funciones: encontrar, identificar, seleccionar y obtener los recursos bibliográficos. Para la creación de los registros bibliográficos y de autoridad, se habrá de seguir el modelo conceptual del universo bibliográfico dado por los requerimientos funcionales para los registros bibliográficos y el FRAT, ¿sí?, que son entidades, atributos y relaciones del primero. De los registros bibliográficos solo abordaremos lo correspondiente a la parte descriptiva para relacionar los elementos que antes correspondían a las áreas de las RCA2 y anticuaria, con el fin de observar los cambios. Las entidades de los registros, aquí otra vez les faltan esquemas que no entraron, de los registros bibliográficos son obra, expresión, ¿sí?, manifestación, como lo señala Bárbara Tiller, ¿sí?, de la siguiente manera, un poco pues para ayudarnos a ver a dónde andamos, ¿no? Estas entidades corresponden al grupo 1 del Ferber, Franar y Franar. Cabe recordar que el Ferber define 3 categorías o grupos de entidades y describe los atributos y relaciones entre los integrantes o entidades de esos grupos. En cuanto a los atributos, se deberá utilizar los que se identifiquen a cada entidad. Las entidades que son obra, expresión, manifestación e ítem, como elementos de información de los registros bibliográficos que son, o que podrían ser, o dentro de los muchos que hay, autores, títulos, colaboradores, traductores, compiladores, series, temas, texto, páginas, formato, edición, etc. Las relaciones más significativas quedarán manifestadas bibliográficamente en el catálogo entre las entidades que se codificarán. Normalmente esto pues me va a dar mucho el formato MAR 21 con nuevos códigos resultantes. De acuerdo con el avance de la revisión realizada a las RDA, se puntualizaron elementos que tienen injerencia en el libro antiguo. De lo que se ha detectado hasta ahora es lo siguiente. En principio, de manera general, se tienen que hay, aparte del uso de una nueva terminología indicada por los modelos conceptuales, que quizá es el cambio más importante que ha impactado la comunidad bibliotecaria, se tiene que desaparece la estructura de las RCA2 y con ella el uso de las áreas. Los datos de estas áreas permanecen en un ordenamiento, ahora se llaman elementos, pues las RCA2 están fundamentadas en los principios tradicionales de la catalogación y de las ISBD-S y de las RCA2. La puntuación interna, es decir, los 2 puntos, el punto y la coma y la diagonal, etcétera, etcétera, que nos daban por las áreas, dice hasta ahora se seguirán utilizando, aunque no está muy clara esta aplicación en las RDA. Se deja de usar las locuciones latinas en el caso de los libros antiguos, por ejemplo, la S.L, que es sin lugar, sin el nómine, etcétera, ¿sí? En el caso de las RDA, prescribe utilizar lugares, o sea, lo que dice que hay que poner pues lugares probables, ya no hay que usar la SL, la SN, y etcétera, etcétera.
Se exponen en los capítulos 2.8.2, 6.2 y en la 2.8.2.6.4 y pues algunas otras. Se busca respetar la redacción de la portada, por tanto de los títulos de las obras y otros elementos, aunque al permanecer la CRC2, la anticuaria también permanece, salvo en algunos casos, como la transcripción de determinadas letras por otras. Este uso desaparece. Lo que les leí antes de la sustitución de la I latina en mayúscula como I en latina minúscula, todas esas se dejan de hacer esos reemplazos para el caso de las RDA. Ya no se usan las abreviaturas que relacionan las funciones dentro de la descripción, por ejemplo, lo que es traducción, compilación, editor, ilustrador, etc. Se utilizarán palabras completas y en todo caso, más bien, en este rubro se amplía con los relacionadores se amplían con la CRC2. Se continúa usando formato MAR 21, las notas del libro antiguo se ajustaron al formato MAR 21 desde que apareció esta versión. Hay cambios en el uso de los artículos iniciales de los títulos, de acuerdo con el apéndice C, hay cambios en el registro de las fechas de publicación, se incorporan las relaciones con subcampos nuevos, de los cuales todavía me falta aún revisar más profundamente. Los registros bibliográficos deben reflejar las manifestaciones, papel, PDF, HTML, CD. Las manifestaciones pueden contener una colección de obras, una obra individual o una parte componente de una obra y pueden aparecer en una o más unidades físicas. La RDA permite crear un registro bibliográfico independiente para cada manifestación. La descripción del registro bibliográfico con RDA, como se ha venido observando, es llevado a cabo siguiendo la estructura de las propias reglas en forma lineal. Por tanto, la parte descriptiva lo ubicamos en la primera parte, que va del capítulo 1 al 4, capítulo 6, con mayor énfasis en el capítulo 2, especificando manifestaciones. En cuanto al 6, identificando obras, ¿sí?, y expresiones. Bueno, ya nomás por último, si me permiten, pasaré a algunos esquemas de los mapeos que me van a servir pues, para los diversos soportes de la información, ¿verdad?, que todavía no he podido categorizar. Sí, son mapeos, o sea que va desde RCA2 con RDA y van de formato MAR 21 a RDA, y que eso pues a mí me va a permitir ir ejemplificando con los diversos soportes. O sea, todavía falta muchísimo y pues los ejemplos, pues ahora sí. Muy bien. Pues ahora sí que muchísimas gracias. Nos vemos la próxima, ya que ya terminamos. Se pueden dar cuenta, pues es otro caso, otro recurso que hay que ver qué ajustes se tienen que hacer con los registros que ya se tienen, pero pues está en ese proceso, sobre todo para las bibliotecas que tienen este tipo de fondos. Bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas para que podamos continuar con esto. ¿Alguien tiene Rosenda? Más que una pregunta, es un comentario. Respecto del trabajo de Isabel, yo pensé que era otra cosa. Yo no pensé que te referías a un ejercicio de clase donde se hizo registros de autoridad sobre la institución de una universidad tecnológica. Pensé que era la aplicación de registros de autoridad en universidades tecnológicas. Me gustaría hacer nada más una precisión. Yo soy asesora de las universidades tecnológicas desde el 2005 para cuestiones bibliotecarias. Actualmente no son 69, son 91. Hay en todos los estados, excepto en el Distrito Federal, porque aquí hay más oferta educativa. Su dependencia no es de la SEP. Las universidades tecnológicas dependen de 3 instancias: la federal, la estatal y la municipal.
tienen como característica otorgar el grado de técnico superior universitario, que es equivalente a profesional asociado, no es nivel licenciatura. Además, otorgan el grado de ingeniería y próximamente tendrán maestrías y posgrados. Son instituciones con características muy particulares y una de ellas es que no pueden tener más de 5,000 estudiantes. Por eso están ubicadas en lugares remotos, como por ejemplo la Sierra Tarahumara, la Selva Chiapaneca, la Bahía de Banderas, la Sierra de la Huasteca, etc. La Sierra de Oaxaca, demás. Una de sus características es no ubicarse en centros urbanos con suficiente oferta educativa. El otro punto es que como ejercicio de clase está muy interesante y sería bueno que me pasaras tu registro para poderlo mostrárselos a las universidades tecnológicas. Actualmente otro de los puntos es que las universidades tecnológicas dependen de un subsistema, que es el subsistema de educación superior tecnológica, que comparten con institutos tecnológicos y universidades politécnicas, y del espacio común de educación superior tecnológica, que por cierto el 18 de agosto se hizo la inauguración de la biblioteca digital de este espacio común a nivel nacional. Y aparte de todas estas características particulares, las universidades tecnológicas comparten un solo sistema de automatización para todas, una sola base de datos. Todavía no manejan registros de autoridad. El equipo de catalogadores, volviendo a lo que se decía antes, no todos son tan privilegiados de tener catalogadores profesionales como la UNAM. El equipo de catalogadores para las 91 universidades es de 24 personas actualmente, nada más, y no son profesionales. Solamente hay 5 profesionales en todas las universidades tecnológicas como catalogadores. Entonces, me gustaría que me pasaras el registro nada más para precisar. Las universidades tecnológicas son como grandes desconocidos en este medio porque apenas están empezando a funcionar como un sistema. Muchas gracias por la información. Yo tomé lo que podía, una de las cosas en los registros de autoridad son las evidencias, y las evidencias se ponen a partir de los 670, o sea, que tengas un sustento que lo justifique. Y en la mayoría, en una parte, sí lo digo que son dependientes de las entidades estatales y de todo esto que acabas tú de mencionar. No lo precisé, yo di el ejemplo de que en algún momento dependieron de la Coordinación Nacional de la SEP y se hacen todas estas variantes, ¿sí? Porque tienen ahí la mayor parte en su decreto de fundación, dicen como organismo dependiente de la coordinación, etcétera, etcétera, etcétera. La mayor parte tienen, pero a lo mejor aquí tendríamos que hacer una investigación más exhaustiva, lo cual quiere decir que un registro de autoridad tiene que tener mucha investigación. No te puedes arriesgar a ponerlo así nada más, tienes que tener las evidencias y ponerlo así. Y por otra parte, con mucho gusto te comparto la ponencia. Y a mí algo que me gusta mucho es que mis alumnos compartan conmigo estas investigaciones. Me gusta mucho que ellos hagan ejercicios. Siempre estoy pensando qué vamos a hacer o qué vamos a inventar para que presenten un trabajo al final y que ese trabajo después se vea reflejado ya en una investigación más exhaustiva. Yo parto de ello, me gusta mucho esto y creo que ha funcionado muy bien, y los alumnos se ven como realizados y bien, se sienten bien de que yo los considere, los tome en cuenta en sus trabajos de clase. Ante todo soy profesora y es algo que me encanta. Ya tengo más de 25 años impartiendo cátedra, que me encanta. ¿Sí? Muchas gracias. Había otra pregunta por atrás, creo que ya, ¿no? Bien.
No sé, estoy... A ver, vamos a prestarle la palabra a Aurora. Gracias. Sí, es para Isabel. Yo también me perdí un poquito y pensé que estabas elaborando estos registros de autoridad de los tecnológicos, de las universidades tecnológicas para tu biblioteca de Anuyes. Entonces te iba a preguntar si estaban disponibles. Y otra opinión es que sí me parece que es muy importante la investigación que se tiene que realizar y que fundamenta los registros, pero a mi modo de ver es a partir de que ingresan las publicaciones y no a priori porque quizá cuando se presente ya la publicación y son las formas que aparecen en las ediciones, ya sea impresos, en los recursos más bien, que sean electrónicos o impresos, va a diferir mucho y sí, hay que considerar. Claro, definitivamente. Mira, lo que pasa es que en la Anuyes, para empezar, no hay ningún catalogador profesional. La única, soy la jefa del centro de información y no me dedico de lleno a catalogar, tengo que hacer otras muchas funciones. Pero una de las ideas es también manifestar que tú estás en tu institución y tú puedes generar herramientas para hacer registros de autoridad a partir de toda la documentación que tú tienes. Por supuesto que yo tengo muchos materiales de las universidades que mencioné, tengo informes, tengo sus programas, sus planes, sus proyectos, y entonces tenemos que utilizar como registro la entidad, ¿sí? Tenemos que darle el punto de acceso preferido, ¿verdad? Y entonces otro trabajo sería precisamente dar los registros de autoridad, y yo lo pongo nada más como ejemplo, no es que lo estemos realizando, es una propuesta, y a lo mejor a Carlos le parece muy bien y me dice: Isabel, te invito a que me mandes tus registros, ¿verdad? Y ya empiezo a tener una relación, porque eso es lo importante de este tipo de trabajo de los registros de autoridad, porque son muy llenos de información, pero tienes que tener la documentación, si no, ¿cómo puedes tú dar un registro? ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario de los ponentes? Bueno, pues ya no habiendo preguntas. Todavía hay 2 minutos. Muy bien. Sofía, de los mapeos que mostraste demasiado rápido, no diste chance de verlos. Sería muy interesante poder tener acceso a esos mapeos. Estaba observando que parece que primero pones una cosa y abajo pones lo de mar, o fue pasado muy rápido, porque no se notó. Lo que pasa es de que, bueno, los hicimos ahorita por separado. Por ejemplo, en el caso de las RCA2 con anticuaria, bueno, pues ahí sí se ven juntos. Pero en los otros lo que hicimos fue primero hacer una relación de, ¿qué era? Primero RCA y MAR o algo así. O no, RCA2 y RDA. Y luego hicimos uno formato MAR 21 a RDA. O sea, un poco todavía literales, porque pues faltaron aquí ya los ejemplos presentados de cómo pueden ir quedando, ¿no? Y empecé a sacar de alguna manera de un mapeo general, iba sacando un poco para el libro, por ejemplo, un libro moderno, un libro antiguo, y así sucesivamente, porque de alguna forma me tengo que agarrar para las clases. Y me agarré esta vez el del libro antiguo porque pues estoy con el diseño de la base de datos, elaborando plantillas y toda una serie de cosas, ¿no? Y que bueno, mi principal preocupación es que tanto puedo meter de una vez de RDA, en tanto el sistema, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas también lo permitan, porque pues aquí quien manda es Delia, en esos casos, ¿verdad? Ella tiene la parte de lo que es catalogación de ahí de la Biblioteca Nacional. Y bueno, la base de datos que yo estoy diseñando, pues para mí fue un hitazo, porque originalmente me iban a dar una base de datos casera,
para las colecciones, digamos, las librerías coloniales. Pero como me dejaron el formato más libre así en mi escritorio, pues me empecé a hacer mis listas de lo que yo quería, de todas las plantillas, los campos, lo lancé y pegó. Entonces, en ese pegó, significa que se está diseñando la base de datos con Aleph. Entonces, eso va a dar unas enormes posibilidades precisamente para el usuario de conocer esos fondos. Entonces, bueno, pues ese es un proyecto bastante largo que va a años también. Entonces, pues ahorita fue una probadita. Yo espero traérsela ya cuando esté bien. ¿Okay? ¿Alguna otra cosa? ¿No? ¿Ya? ¿Contesté? Pues una vez más a los ponentes, muchas gracias con sus trabajos interesantes, sobre todo a los que pues ya se están aplicando y los que apenas están en cuestión de qué es lo que se va a hacer, los ajustes sobre todo a esos procesos de catalogación que se hacen diariamente. Bien, pues voy a pasar a entregar las constancias. Aquí está la del maestro Jorge Alberto. Un aplauso, por favor. Emilio Ramírez. Isabel Espinosa. El Ángel Farfán. Y la maestra Sofía Brito. Pues, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y pues sobre todo por sus participaciones. Bueno, pues nos vemos mañana.